Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente bienvenido a un tema más de este curso de religión cristiana que estamos realizando aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza. Y bueno, esta parroquia que por gracia de Dios es el Padre Martín quien la va guiando y nos permite formarnos en nuestra fe. Continuamos con nuestra formación de religión cristiana en este curso precisamente de religión. Hemos llegado a la lección número 17, tanto amó Dios al mundo. Recordando todo lo que hemos venido viendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, veíamos cómo Dios en el origen crea al hombre por su infinito amor. Este con su libertad opta por decir no Dios y en ese momento rompe la relación. A ello le llamamos pecado. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, nos apertura la posibilidad nuevamente de estar unidos a Él a través del plan de la salvación, de la religión, del latín religare, volvernos a unir con Él. Y es Dios quien a través de las mismas personas, de los mismos seres humanos, de los mismos hombres, instituye funciones o ministerios, el del sacerdote, el del profeta y del rey. Efectivamente, recordarás que el sacerdote en el aspecto moral, el profeta en el aspecto espiritual y el rey en el aspecto civil. Estas personas puestas por Dios para el servicio de Dios y de los hombres, los intercesores, los intermediarios entre Dios y el hombre, con el único fin de guiar y liberar a su pueblo a buenas tierras. Bueno, Jesucristo las asumió en obediencia estas funciones para llevarnos a la salvación. En 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que vamos a analizar en esta sesión precisamente es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde se da la plenitud del religar, del volver a unir. Es en Cristo precisamente, en su pasión, muerte y resurrección, que se vuelve a unir Dios con el hombre con Dios. Recordarás, como vimos en nuestro tema número 1, que hablábamos de esta ligazón que hay, por ejemplo, entre un bebé y su mami. Básicamente, el bebé en el vientre materno depende intrínsecamente de la mamá. Si la mamá enferma, el bebé enfermará. Si la mamá muere, el bebé morirá. Bueno, porque están unidos a través del cordón. Pero cuando viene el momento del parto y entonces se corta este cordón, ya el niño automáticamente es independiente y ya no dependerá efectivamente de lo que suceda con la vida de la mamá. ¿Por qué pusimos este ejemplo a manera de comparación? Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, inmaculado, sin mancha. Y precisamente lo crea a su imagen y semejanza, pero el hombre por su libertad opta por decir no a Dios y en ese momento decíamos, se rompe esta relación y que no va a volverse a unir hasta el momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A esto le hemos llamado la pedagogía divina, el plan de la salvación. Y es la plenitud en el servicio. Vamos a hablar hoy de la máxima expresión del amor. Juan 15:13, nadie tiene amor más grande o nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y es que mira, Jesús vino en esencia a reconciliar al mundo. Es en él que se vuelve, es la religión cristiana y por eso es que tú y yo somos cristianos porque creemos en Cristo como aquel verdadero Dios y verdadero hombre que vino a volvernos a unir a nuestro origen, a Dios. Y aquí lo que vamos a hacer en este tema es analizar los hechos de la pasión, muerte y resurrección, y ellos nos van a llevar a la comprensión del inmenso amor de Cristo por ti y por mí. Porque vamos a analizar que esta iniciativa de separarme de Dios es personal, es por mi libertad. Pero independientemente de eso, Cristo me amó tanto que se entregó por mí en la cruz, por mis pecados, para volverme a generar la vida eterna, a darme la salvación. Y es que mira, él quería que así fuera. De hecho, si te das cuenta, todo su ministerio iba encaminado a la salvación. Todo lo que él hizo y dijo iba encaminado a la salvación. Incluso se lo dijo a sus discípulos, se los predijo. Aún no llega mi hora, pero yo he venido para salvar al mundo. Precisamente la cita de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él declaró que él tenía el poder precisamente de ceder su vida, de ofrecerla y de volverla a recuperar. Recordarás entonces que de acuerdo a lo que hemos venido viendo en nuestros temas de cristología, el tentador, que finalmente es una criatura de Dios, él no es omnisapiense, o sea, él no sabe todo, cuando escucha
en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, Él, precisamente en su esencia, va a tentar al hombre, buscando hacerlo caer las tentaciones que vimos precisamente allá de Mateo 4, 1 y siguientes. Y se da cuenta el tentador que hay un hombre que no cayó en la tentación, que el hombre cuando lo decide, cuando pone a Cristo como su modelo, como su ejemplo a seguir, como su propia vida, puede superar la tentación. Y sin embargo el tentador va a continuar haciendo todo el tiempo lo necesario para que no se dé la redención. El tentador va a hacer y poner muchas trampas precisamente para que Cristo no culmine este proceso del religare, ocupando a muchas personas, incluyendo a Pedro. ¿Recuerdas allá en Marcos 8:33? Cuando Cristo les dice que tiene que ir a Jerusalén, que era para esta Pascua, para la que había venido al mundo. Y efectivamente el tentador se ocupa de cualquier persona y le dice, no, no, Señor, tú no puedes ir allá porque te van a matar, te van a crucificar. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y ciertamente esta realidad que nos plantea en esta situación es que cualquiera de nosotros, aún incluso que hayamos dicho sí a Dios, aún incluso que lo estemos siguiendo, podemos dejarnos caer en la tentación. Es importante entender que son muchas las personas, muchos los momentos, muchos los acontecimientos donde el tentador buscaba que Cristo no culminara el religare, el volvernos a unir con Dios Padre Todopoderoso. Por mencionar algunos ejemplos, Herodes, Pilatos, los fariseos, ¿recuerdas aquella ocasión que le hicieron poner el pie diciendo, la ley de Moisés dice que ella debe de morir a pedradas? ¿Tú qué dices? Y Cristo efectivamente nos responde a cada uno de nosotros, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Recordarás también aquella ocasión en donde le preguntaban, a ver, tú di, ¿tenemos que pagar o no impuestos al César? Cristo, conociendo nuestro corazón y nuestro pensamiento, así nos dice, mira, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En todo esto, Cristo nos está enseñando el camino, va marcando las huellas por donde tú y yo tenemos que seguir. Y Él así lo dijo abiertamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, fíjate, lo que es religare, religión cristiana, nadie llega al Padre si no es por mí. Y es que en Jesús, o Jesús, es la máxima revelación de Dios. En Él se cumplen las escrituras. Ciertamente Dios nos habló de muchas maneras y de muchas formas en el Antiguo Testamento, los profetas, los acontecimientos, las situaciones, la misma escritura que existía. Pero una vez llegada la plenitud de los tiempos, dice Hebreos 1:1, Dios nos habla de manera abierta a través de su Hijo, de Cristo. Y Cristo es la máxima revelación de Dios. Quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Desde los profetas ya se había anunciado que la misión de Cristo habría de ser una misión de servicio, el servicio de dar a la humanidad nuevamente la salvación, aquella que perdimos por nuestro pecado original. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esta lección? Que hoy vamos a descubrir que como Cristo lo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Exactamente esta es la esencia de nuestro tema, que tú descubras que es tanto el amor de Dios, que no merecemos incluso su perdón, pero Él nos lo ofrece, nos lo da, para que en Él nosotros tengamos nuevamente vida eterna. ¿Te suena aquello de si el grano de trigo no muere? Si el grano de trigo no muere, no da fruto, de nada sirve que lo almacenes ahí en la bodega y que ahí se quede hasta que se eche a perder. Bueno, no. Creo que algo me lo vas a entender tú como padre, como madre, porque tú todos los días te estás dando en cada situación por tus hijos y no esperando incluso que te lo agradezcan. Tú siempre lo vas a hacer porque nadie tiene amor más grande que aquel que se da por el otro. Y efectivamente, eso es lo que vamos a analizar. Jesucristo es el siervo de Dios, el siervo de Yahvé. Y es que nos encontramos en un momento muy profundo en el conocimiento de Cristo y, por cierto, en el fortalecimiento de nuestra fe. Cuando tú y yo comprendamos que es en el momento de la cruz, que es en el momento de la pasión, muerte y resurrección, que se planifica el religare, el volvernos a unir. Y es aquí, con Cristo, en la cruz de Cristo, en su resurrección, que se cumple toda profecía. Y tú y yo creemos verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Y precisamente tú y yo creemos que es gracias a Él, al sacrificio de la cruz, que se nos vino la vida eterna. En Él hemos alcanzado la salvación. Por eso yo te invito
a que analices, por favor, este hermoso momento de la pasión, muerte y resurrección. Decir hermoso es desde la perspectiva de no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. يهوذا أهل بارناش من الشك su espalda, llegándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados.
Y esto es importante que tú y yo no solamente lo vivamos, lo comprendamos, sino realmente trascienda en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, desafortunadamente, muchas personas ni siquiera tienen el concepto de que Cristo hizo ese sacrificio por ti y por mí. Y Cristo murió por nosotros. ¿Realmente murió? Es una evidencia. Los soldados que vigilaban la ejecución lo vieron. Uno de los soldados dijo una vez que estaba sucediendo esto, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El procurador que seguía desde el pretorio, todos los sumos sacerdotes presentes, bueno, los apóstoles, el mismo Juan, María Santísima. Y tú y yo hoy estamos comprendiendo que Jesús era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. ¿Recuerdas la unión hipostática? Cristo sufrió un dolor atroz. Y que lo que es increíble es que Él no tenía un solo pecado, lo hizo por ti y por mí, porque realmente te ama, porque realmente me ama. Y ahí realmente se da nuestra redención. Y efectivamente se cumplen todas las escrituras. Recordarás que el pueblo, esclavo en Egipto, levanta la voz a Dios para pedir la redención, la salvación, clama a Dios por lo que están pasando. En el Nuevo Testamento, tú y yo, esclavos también, pero ahora en nuestro pecado, levantamos la voz y clamamos a Dios. En el Antiguo Testamento se da a través de esta liberación de un sacrificio, del cordero, la Pascua, el Peshá. Las familias ofrecían un cordero y era gracias al cordero que tenían la libertad al desierto. Hoy tú y yo sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y es a través de ese sacrificio que tú y yo tenemos vida eterna. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento el Cordero podría decir yo, ¿qué de yo? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver? Y sin embargo es gracias a ese sacrificio que se les da la libertad. Efectivamente, eso es lo que sucede con nosotros hoy. Cristo y gracias a su sacrificio que tú y yo tenemos vida eterna. En el Antiguo Testamento tenían que untar la sangre del cordero en la puerta, en la jamba, en el dintel, para que cuando pasara el ángel exterminador supiera que este era pueblo escogido, que ellos libremente querían aceptar la libertad de Dios, la libertad que Dios les ofrecía. En el Nuevo Testamento, precisamente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y precisamente Cristo así nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. En el Antiguo Testamento los judíos podrían decir que yo soy judío y además nací de padres judíos, no voy a untar la sangre. Y efectivamente el ángel exterminador entraba y mataba al primogénito. En el Nuevo Testamento tú y yo podemos decir que yo creo en Cristo, yo soy católico, además yo basta con que diga que el Señor es, que Jesús es el Señor y seré salvo. No, tenemos que untar la sangre de Cristo en nosotros. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. En el Antiguo Testamento el pueblo salió de la esclavitud y fue a la libertad del desierto. En el Nuevo Testamento tú y yo, gracias al sacrificio de Cristo, salimos de la esclavitud del pecado y tendremos la libertad de la vida eterna. Y algo hermoso, que esa Cristo ya lo hizo. Tú ya tienes la redención, tú ya tienes la salvación, pero tú eliges si quieres obtenerla. Tú eliges si quieres creer y seguir a Cristo. Créeme que podemos perder todo sin nuestro consentimiento, que ahorita entre alguien a la casa y robe las cosas y no nos demos cuenta porque estábamos en el trabajo y no dependió de nosotros. Que salgas y que tu carro no esté y que se lo hayan robado, no dependió de ti. Pero la vida eterna sí. La vida eterna la pierdes solo con tu consentimiento, cuando tú libremente le digas no a Dios. Y es que por su cruz hemos sido redimidos y parecería que hoy ya nadie, ya nadie valora el sacrificio de Cristo por nosotros. Han pasado tantos años que hoy el mundo, voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha, hoy el mundo vive sin Cristo y peor aún, sin valorar el hermoso sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y es que es una redención que nos une a Cristo. Y Él nos lo decía, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Recuerdas? Si el grano de trigo no muere, el verdadero cristiano sabe que tiene que tomar la cruz de Cristo. Y no solamente seguir a Cristo es sinónimo de en los tiempos bonitos y hermosos, o si me cumple lo que yo le pedí, Jesús, si salvas a mi hermano, Jesús, si me das esto. No, Cristo se entregó por nosotros y nos está enseñando a ti y a mí que tenemos que tomar aquella cruz que hemos cargado en nuestra vida
para que sea el signo igual de redención. El cristiano que existe desde siempre, el cristiano católico por el que Cristo dio su vida, sabe que sin la cruz no hay redención. Hoy el mundo es hedonista, hoy te ofrecen que no te canses, que no te esfuerces, que no tienes por qué sufrir, que las cosas son fáciles. Si eso para ti está bien, hazlo. Y así mucha gente lo hace. No, mientras tú estés bien, mira, mientras tú seas feliz, ¿qué te importan los demás? Estos cristianos light. Y Cristo nos ha enseñado que no. El verdadero amor es aquel que se da, incluso se entrega, incluso por aquel que no lo merece. Y por una muerte semejante a la suya, nos vamos a asemejar más y más a Cristo. Por una muerte, dice Gálatas 6, 5, 6, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos en su resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él. Aquel que verdaderamente ya se encontró con Cristo y lo acepta precisamente como su Señor, ese ha transformado su vida, ha dejado el hombre viejo, ha dejado al antiguo Adán para convertirse en el nuevo Cristo. Y tú y yo creemos en ello. Creemos que vamos a resucitar con él. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y tú y yo estamos claros en la certeza de que en Cristo morimos y en Cristo resucitamos. Y por eso nos asemejamos con él en la cruz. No existe la unión con Cristo sin la cruz de Cristo. Y eso es muy importante que lo entiendas. La posibilidad de unirnos y asemejarnos a Jesucristo tiene que ser, pues, en su pasión, muerte y resurrección. Así lo enseña la doctrina paulina. Así nos dice San Pablo en Gálatas 6:14. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tú y yo, católicos, tú y yo, cristianos, verdaderos cristianos, sabemos y tenemos y nos gloriamos de un Cristo crucificado. Dirían las congregaciones protestantes, ¿cómo es posible que adoren el arma con la que mataron a Jesús? Entonces no has entendido nada. A Jesús nadie lo mató. Él se ofreció por tus pecados y por los míos. Y aún, que ni siquiera Él tenía un solo pecado, ni siquiera lo merecíamos que hiciera eso por nosotros, pero tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú y yo por eso nos gloriamos solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo, para ti y para mí, es un crucificado, y nosotros un crucificado para el mundo. Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí precisamente en el mundo, pero sabemos y tenemos clara que nuestra redención, que Cristo nos ganó, está en la vida eterna. Se ha dado el religare. Hoy, por gracia de Dios, se culmina el religare. Cristo ya nos unió nuevamente al Padre. Pero todo tiene que ver como en el Génesis. Tú tienes la libertad y si tú quieres, créemelo, si tú quieres rechazar el infinito amor de Dios, incluso Dios ahí respeta tu libertad. Este tema nos invita a profundizar en el amor de Dios por nosotros, en que tanto te amó Dios, créemelo, tanto te ama Dios que se entregó por ti. No está preguntando si lo mereces o no, no está preguntando si tú te has esforzado mucho o no, sencillamente porque te ama. Hoy por eso te invito a que hagas una reflexión, a que en casa verdaderamente analices qué te dice a ti si el grano de trigo no muere, no da fruto. Hoy te invito a que estés precisamente con Cristo, en el Santísimo, en la misa del próximo domingo, ahí en tu habitación, frente a la imagen que tienes de la cruz. Acércate y dile, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué debo de entender con si el grano de trigo no muere? ¿Qué debo de entender con que tome mi cruz y te siga? Señor, dame la fuerza para hacerlo. Y esa es la segunda pregunta. ¿Tú tomas tu cruz? ¿Lo sigues? Te voy a invitar a que si te es posible el próximo jueves en la hora santa, vayas y ofrezcas esa hora santa precisamente por el momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que te ofrezcas también tú, si es necesario, de la misma manera, que te entregues al máximo, que entregues la última gota de sudor, la última gota de sangre por todos y en especial por aquellos que amas.
hazlo. El Señor que conoce lo secreto te lo premiará. Y te voy a invitar que como trabajo en casa leas el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, pues ahí precisamente se nos muestra a este Cristo sumo y eterno sacerdote que se entregó por nosotros por su infinito amor. Este es nuestro taller de conocer a Jesús con tu servidor J.C. Mendoza. Conocer a Jesús para amarlo, y al amarlo vas a poder entender y comprenderlo. Si lo entiendes verdaderamente, entonces vas a vivirlo, y al vivirlo vas a transmitirlo. Yo te invito entonces a que sigas perseverando en la fe, sigas en este hermoso proceso de la formación cristiana, aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas gracias, cuídate mucho, nos vemos la próxima. Hasta luego.